Hola, te doy la bienvenida a Luca Ideas, canal de YouTube. En esta oportunidad quiero hablarte de un libro que he leído recientemente, el cual se llama El Plan Fénix de Brian Tracy. Obviamente un libro que hace guiño al famoso seminario Fénix que ya tiene por lo bajo 40 años de existencia aproximadamente y que fue en su momento un boom, un revuelo, obviamente, una inyección de motivación para muchos ejecutivos, para muchos profesionales, emprendedores, dueños de negocio, y que ha trascendido décadas y que últimamente también se viralizó muchos de sus extractos referentes, por supuesto, a las leyes mentales, a la productividad, al aprender y todo lo demás que Brian Tracy habla en este famoso seminario que obviamente eh, tiene muchos componentes útiles incluso en estos tiempos, a pesar de que, por supuesto, hay ciertos aspectos puntuales, por ejemplo, las tecnologías de ese tiempo que Brian menciona que ya han quedado obsoletas, pero que se pueden traducir, por ejemplo, en el caso de escuchar videocintas eh, o colocar un cassette en el auto. Obviamente eso ha quedado en el pasado, pero se puede traducir en estos tiempos a escuchar podcast de material educativo, etcétera, etcétera. Es decir, este es un libro que trae un poco esa nostalgia de ese seminario, lo resume, lo condensa en un libro y en 12, 13 capítulos te habla sobre diferentes elementos a considerar si uno quiere, como dice aquí, resurgir de las cenizas con 12 cualidades de las personas exitosas. Una palabra siempre utilizada, ¿no? En libros de autoayuda sobre negocios, la palabra éxito. Y en este caso, ¿qué quiere decir Brian con éxito? Vamos a leer un poquito el prefacio, pero particularmente más bien el índice para que tengamos una idea de lo que encontrarás en este libro. Son efectivamente 13 capítulos. Cambia tu forma de pensar, cambia tu vida, libera tu potencial, motívate a ti mismo a alcanzar tu máximo desempeño, cómo influir en otras personas, metas, gestión del tiempo, creación de riqueza, cómo volverse millonario, literalmente el capítulo 8. 9 las claves del emprendimiento, la disciplina personal, el 11 dice la respuesta a los desafíos, el 12 simplifica tu vida y finalmente el número 13 transformación personal. Vamos viendo un poco al detalle. El cambiar tu forma de pensar, libera tu potencial y motívate a ti mismo. Y esos primeros tres claramente hablan sobre mindset, sobre mentalidad, sobre cómo afrontar desafíos con una mentalidad flexible, abierta, que tenga muy bien afianzada la disciplina. Son tres capítulos que hablan un poco sobre las leyes mentales famosas, que es una de las partes más interesantes del seminario Fénix, por ejemplo, la ley de la atracción, la ley de la causa de las consecuencias, en fin. Obviamente hay una serie de leyes que se hablan en estos tres primeros capítulos. Luego ya dice cómo influir en otras personas. Ese es un guiño un poco al libro de Dale Carnegie, que también trata sobre eso, cómo ganar amigos e influir en las personas. Habla de cómo, de alguna forma, inducir ciertas respuestas o actitudes en las demás personas, motivándolas según quien tengamos enfrente. Luego viene Metas, el capítulo 5 que es un resumen básicamente del libro Metas del mismo autor y que obviamente nos permite definir metas claras y específicas, anotarlas por escrito, los 10 objetivos principales que tengamos durante el año, nos promueve, por ejemplo, a anotarlos todos los días de memoria para que se inserten en nuestra mente y como dice acá la teoría de Brian, de manera subconsciente la mente va formando, va amasando las respuestas, las soluciones a esos objetivos para alcanzarlos. Cuando uno se vuelve obsesivo y piensa todo el tiempo en sus metas, tarde o temprano empiezan a ocurrir cosas que te llevan a esas metas. Eso dice Brian y que tiene mucho sentido en algunos aspectos. Y en lo personal lo he aplicado y en ciertos ámbitos de mi vida sí funciona. Así que básicamente porque obviamente vamos estudiando un problema, un asunto en cuestión en mucha profundidad y vamos viendo matices que en una primera lectura uno no hace y claramente
ahí van surgiendo respuestas, caminos alternativos, etc. Gestión del tiempo, excelente capítulo. Obviamente habla de cómo ir controlando la secuencia de eventos que es la suma de la vida finalmente. Cómo controlar esa suma de eventos y todo el tiempo preguntarnos cuál es el mejor uso de mi tiempo en este momento, cuál es la actividad más valiosa que puedo hacer en este momento. La gestión del tiempo es la gestión de la vida y eso habla el capítulo 6. Los capítulos 7 y 8, creación de riqueza y cómo volverse millonario, obviamente hacen un guiño a un libro un poquito más desarrollado, que es Hábitos para ser millonario de Brian Tracy también. Y es un capítulo, es un par de capítulos donde básicamente Brian aborda el asunto más bien desde la disciplina financiera personal. Gastar menos de lo que uno gana, generar un ahorro, generar un negocio. Te motiva obviamente a ser emprendedor. Creo que eso es muy sincero Brian Tracy y ha actualizado su discurso más allá de buscar un empleo con un alto salario, que también es una opción, como lo manifiesta aquí Brian. También habla específicamente sobre las claves del emprendimiento. Tiene un capítulo completo al respecto, porque se indica que más del 70% de los millonarios en Estados Unidos y en el mundo son emprendedores. Así que Brian es muy enfático. 7, 8 y 9 son capítulos de emprendimiento, de creación de riqueza. Es un refrescar la mente, ¿no? Motivar, incentivar para que pongas obviamente manos a la obra y busques formas de monetizar, ya sea un producto, un servicio, tu talento, en fin. Luego viene el capítulo 10, la disciplina personal, que para Brian es un capítulo súper importante y por eso aparta a la disciplina incluso de los capítulos 1, 2 y 3 que hablaban sobre la mentalidad, sobre el mindset. De eso él extrae la disciplina y desarrolla un capítulo completo al respecto. Es decir, ¿qué es la disciplina? Es aquello que tenemos que hacer a pesar de que no tengamos las ganas en absoluto de hacerlo, pero hay que hacerlo porque es importante, porque si lo hacemos estaremos cada vez más cerca de aquello que queremos y nos alejaremos de aquello que no queremos. Eso es fundamental y eso es la disciplina personal. La respuesta a los desafíos, simplifica tu vida y transformación total hablan sobre cómo prepararnos para este cambio, cómo prepararnos para sortear todo tipo de desafíos, la resiliencia que hay que tener y por supuesto cómo administrar nuestra vida para poder alcanzar esos objetivos. Vamos a entrar en profundidad en estos obviamente últimos capítulos a la página 195. Vamos revisando. La respuesta a los desafíos habla un poco sobre, claro, la mentalidad. Por ejemplo, imaginar que uno se siente observado. Quiero remarcar esto. Cuando uno siente que hay cámaras alrededor, tiende uno a ser más consciente de lo que uno está haciendo y trata de hacerlo diligentemente, trata de no tener distracciones, trata de no procrastinar. Otra situación, por ejemplo, que habla mucho es sobre los problemas. Los problemas para Brian no existen, solo existen situaciones. Utilice, como lo digo en algunas de mis parodias, la ingeniería del lenguaje. Transforme la palabra problema en la palabra situación. Y la palabra situación neutraliza la palabra problema. Y al neutralizarla podemos verla desde otra perspectiva más objetiva, mucho más clara y poder encontrar una forma de planear, una forma de, obviamente, resolver el problema. Luego habla sobre cualidades de los líderes, cuáles son esas cualidades esenciales, por ejemplo, la empatía, la negociación, el principio de la realidad, es decir, tratar de no focalizarnos en lo que va a pasar, sino en lo que actualmente tienes. Y aquí hay una pregunta muy poderosa que formula Brian. Si supieras todo lo que sabes actualmente sobre tu negocio, sobre tu carrera, sobre tu emprendimiento, ¿qué dejarías de hacer en este preciso instante? Yo creo que esa es una de las preguntas más poderosas que formula el libro y te permite eliminar, cortar, depurar aquello que no aporta, que no sirve y quedarte solamente con esas actividades que generan valor. Otro elemento que destaco es el método ABCDE, que uno al hacer una planificación diaria tiene obviamente una serie de actividades, las cuales puedes clasificar con el método ABCDE.
donde A es muy importante, tienen enorme consecuencia esas actividades. Luego viene B, que también son importantes esas actividades, pero no tienen un impacto, una trascendencia tan alta como las actividades A. Las actividades C son esas actividades placenteras, son esas actividades que en el fondo te, te encantaría hacer todo el día, pero no puedes hacerlas todo el día. Tienes que postergarlas a terminar las actividades A y B. Y luego, si te queda tiempo disponible, haces las C. Luego vienen las actividades D, que son las actividades que hay que delegar. Y finalmente las actividades E, que son las actividades que hay que eliminar definitivamente de nuestro sistema de hábitos. Bueno, ya como indico, estos últimos 3 capítulos vuelve a entrar un poco en la mentalidad, vuelve a entrar un poco en cómo enfrentar, por ejemplo, anticiparnos a las crisis o cómo enfrentar crisis, conflictos, problemas. Aquí me quedo con un mantra muy poderoso. Focalícese en las soluciones y no en los problemas. Focalícese en las soluciones, no en el problema. En Simplifica tu vida, habla sobre cómo definir valores, equilibrar la vida. Estoy leyendo algunos de los títulos. Trabajar con un enfoque absoluto, es decir, no deja nada para después. Focalícese un 100% en esa actividad valiosa que está haciendo en este preciso instante porque sabe que su impacto va a ser tremendo. Apague los aparatos electrónicos. Creo que aquí sí se está modernizando un poco. Recién en la última parte se va modernizando un poco el discurso de Brian y obviamente dice aquí, por favor apague o elimine las notificaciones. Las relaciones deberían ser su prioridad, obviamente con la familia, amigos, cuidar la salud, cuidar la dieta, eliminar los 3 venenos blancos, como dice Brian Tracy, la harina, el azúcar y la sal, definir obviamente su objetivo de vida, definir su vida perfecta como debería ser, el poder de pasar el tiempo con la familia, en fin. Insisto, este libro es un libro de una transformación total y es un resumen del seminario Fénix actualizado a nuestros tiempos. Por supuesto, es un libro que toma muchos de los conceptos de otros libros más desarrollados de Brian Tracy. No dice en absoluto nada nuevo y lo advierte al principio del libro. No dice nada nuevo si es que has leído mucho sobre este autor. Y sin embargo, es un resumen que inyecta energía, que revitaliza, que te recuerda esos conceptos fundamentales que pueden cambiar tu vida y que si los aplicas desde ya pueden generar impactos tremendos en tu desempeño, tanto laboral como familiar. Y eso yo creo que es lo que destaco de este libro, de El Plan Fénix. Es un libro repaso, un libro para inspirar, un libro para motivar, un libro para dar la milla extra, en especial en tiempos críticos, en tiempos difíciles, en tiempos en donde quizás no están los ánimos. Este libro es ese empujón de Brian Tracy que uno necesita de vez en cuando para retomar esos proyectos que te apasionan y obviamente incentivar a la creación, a la mentalidad creativa, a esa mentalidad emprendedora que uno tiene y que este libro te motiva a gatillar y obviamente a desenvolver. Yo leería el Plan Fénix nuevamente, no creo que ya con una sola vez basta. Es un libro de repaso de ciertos conceptos. Es mejor ir a, a las otras bibliografías perdón, de Brian en el caso de que queramos profundizar en el tema de metas, gestión del tiempo, hábitos para ser millonario, etc. Tiene libros más en profundidad. Pero este libro sí o sí fue una buena compra porque fue una forma de recordarme muchos de los conceptos fundamentales de Brian. Así que es un libro que, en caso de que no conozcas a este autor, empieza por este libro. En caso que lo conozcas, posterga su compra, sigue profundizando en sus otros libros. Y en caso que ya hayas leído mucho sobre este autor, cómpralo. Porque es un resumen, un repaso. Es como esa última clase del semestre en donde repasas todos los conceptos. Eso es este libro. Y por supuesto, si tienes a algún amigo o amiga que necesita una inyección de energía y de motivación, este libro sin duda también es recomendado como buen regalo para aún este ya segundo trimestre en el cual estamos entrando según el calendario. Así que Brian Tracy, El Plan Fénix, mi libro recomendado de hoy, mi review del día de hoy, espero que te haya gustado.
Y si es así, déjamelo saber en tus comentarios y obviamente estaremos en otro video ya hablando de otro libro u otro concepto u otra materia aquí en tu canal de Luca Ideas en YouTube. Así que nos vemos. Hasta la próxima.